El método del cuarteo es un procedimiento que consiste en dividir nuestra muestra en sucesivas partes iguales con el fin de obtener una muestra representativa de nuestro agregado. Esto se hace porque ustedes muchas veces van a darse cuenta que en una planta de producción de materiales, como son gravas, como son arenas, bases o subbases, los montones van a ser muy grandes. Ustedes necesitan tomar una muestra que me garantice que esa pequeña muestra tomada sea representativa de un material mucho más grande. Estamos hablando del orden de metros cúbicos. Para lo cual lo que hacemos es, como se observan en la imagen, vamos a extender la muestra sobre una superficie plana y limpia. La vamos a dividir en 4 mitades iguales y luego posteriormente vamos a unir los opuestos. Y este método se va realizando sucesivamente hasta obtener un peso representativo del material que quiero analizar según la norma de especificación que me permita identificar el peso de muestra que tengo que tomar para realizar un ensayo de granulometría de acuerdo al tamaño máximo observado de mi material. Listo. Una vez hayamos secado nuestro material al horno, vamos a proceder a lavarlo. El método de lavado de mi material se hace a través del tamiz número 200. ¿Con qué fin? Con el fin de saber cuántos finos presentes tenemos en nuestro suelo, o sea, el suelo fino. Para protección de nuestro tamiz vamos a usar un tamiz grande, de malla más grande. En este caso yo escogí el tamiz número 10 para proteger mi malla. Ponemos encima mi malla y lo que vamos a hacer es echarle agua a mi muestra. Recuerden que esta muestra tiene que estar seca y pesada. Y empezamos a lavarla hasta que el agua salga completamente limpia. El agua que vamos obteniendo no la vamos a botar por el sifón, sino que la vamos a verter sobre los tamices. Este lavado se va a realizar hasta que el agua salga completamente limpia. Miren, cuando ya miro que mi agua está saliendo completamente limpia de la muestra, paro su lavado. ¿Qué voy a hacer ahora? Todas las partículas o pedacitos de basurita, palitos, lo que haya estado presente en mi muestra y que se haya quedado en los tamices, lo voy a devolver a la muestra. ¿Listo? Le estoy pasando la espalda a la cara. ¿Listo? Y lo que se queda en el tamiz número 200 también lo tengo que devolver, porque esto hace parte de mi gradación. De hecho, podríamos hablar que lo que está ahí reteniéndose es una arena fina. Dejamos el tamiz completamente limpio.
Ahora, no importa que mi material quede con esta agua, no podemos botarla porque ahí ya tenemos los finos. Así como está este material, lo vamos a llevar nuevamente a secado a 110 grados centígrados por 24 horas. Después de las 24 horas vamos a pesarlo y este será nuestro peso seco después de lavar. Ustedes van a observar que las partículas quedan completamente limpias. Para dar inicio al tamizado de nuestro material, ¿qué tenemos que tener? Primero, una balanza donde debemos realizar la pesada de nuestro agregado, una brochita para la limpieza de tamices y equipo auxiliar como platoncitos o una bandeja más ancha. Antes de iniciar nuestro tamizado de material, recuerden que el material debe estar previamente pesado después de que lo lavamos. Es importante haber realizado este peso porque si no corremos el riesgo o ya se nos dañó el ensayo. Vamos a iniciar con el tamizado de esta muestra pesándola después de lavada. Vamos a tener en cuenta en este caso nuestro recipiente y después lo descontamos. Registramos el peso de mi muestra seca después de lavada. Bueno, para hacer el tamizado de nuestra muestra vamos a utilizar las mallas o tamices que especifican la norma. Dependiendo del tipo de material que yo vaya a analizar, sea un material para concreto, una grava o una arena, o un material de base o un material de subbase, yo escojo o me especifican las mallas que debo utilizar para realizar mi gradación. Estos mallas o el número de mallas que se deben utilizar para concretos o para otro tipo de material, ustedes las van a encontrar especificadas en las normas INVIAS 2013 o en las normas NTC, la norma técnica colombiana para el caso de los concretos. Nuestras mallas o tamices están numeradas de diferente forma. Digamos que eso es como una estrategia para que ustedes distingan cuándo tamizar una grava o cuándo tamizar una arena. Aparte de eso, las mallas deben estar provistas al principio por una tapa para evitar que se me pierda el material cuando lo echo por la mallita o tamiz, y en la parte de abajo un fondo para recuperar todo el pasante que pueda tener el material. ¿Qué diferencia o digamos cuál es ese factor de diferencia entre las dos mallas? Desde el tamiz 3 pulgadas hasta el tamiz 1/4, las mallas se van a numerar por el número de pulgadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esta malla es de 1 pulgada. Lo que me está diciendo es que el espacio entre el alambre lateral y el alambre vertical va a haber 1 pulgada de espacio. Si por ejemplo tenemos una malla de 3/4, el espacio entre los alambres va a ser de 3/4 de pulgada. Eso en milímetros sería 19 milímetros. Si es la malla de 1 pulgada, pues serían 25 milímetros. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la malla de 1/4. ¿Qué me quiere decir esto? Que estos cuadritos pequeñitos, el espaciamiento entre ellos es de 1/4 de pulgada, ¿sí? Que equivale a 6.30 milímetros. Para que ustedes
vayan distinguiendo. Por estas mallas nosotros tamizaríamos nuestro material grueso, o sea, nuestra grava. Para el caso de las arenas, ya nuestros tamices no vienen nombrados por mallas, sino por el número de orificios que tengan por pulgada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos este tamiz del número 4. Si yo pusiera aquí una pulgada, encontraría que en esta pulgada hay 4 orificios. Miren, 2, 3, 4. En una pulgada hay 4 orificios. Por lo tanto, entre el tamiz más grande sea, quiere decir que por pulgada va a tener más orificios. Por ejemplo, tenemos el tamiz número 10. Quiere decir que en una pulgada hay 10 orificios. Llegando al tamiz número 200, tenemos que por pulgada este tamiz tiene 200 huequitos. Si ustedes observan, el tamiz número 200 es el tamiz más fino, por lo tanto es un tamiz muy delicado porque sus huequitos, sus mallitas son ya prácticamente unos hilitos. Entonces hay que evitar sobrecargar el tamiz cuando estemos haciendo nuestra prueba de gradación porque podemos romper el tamiz. Tomamos nuestra muestra y vamos a tamizarla primero por la serie de los tamices gruesos. Acá está el fondo esperando el material que pase por el tamiz de 1/4, que en este caso es el último tamiz que tenemos acomodado. Ponemos nuestra tapa para evitar que todos estos finos se volatilicen y empezamos el tamizado de nuestra muestra, agitando los tamices de forma vigorosa para poder que pase el material. Eso fue todo. Este lo vamos a poner por este ladito. Pongámosle la tapa. Pongámosle la tapa. Las partículas que se me queden atrapadas en el tamiz pertenecen al retenido. Entonces, miren, no se les hace fuerza para que pasen, solamente si ellas quedan atrapadas en las mallas, como en este caso, no se les hace fuerza, ellas pertenecen al material que se está reteniendo en el tamiz. El material, el peso retenido en el tamiz se registra. En este caso es el tamiz de 3/4. Registramos nuestro peso. Y así continuamos con la serie de los suelos gruesos. Ahora vamos a tamizar y pesar lo que se quede retenido en el tamiz de media. Aquí estamos tamizando por el tamiz de 1/4 el último tamiz de nuestra serie gruesa. Miren cómo vamos obteniendo los diferentes tamaños de los diferentes tamices de la serie de las gravas.
Vamos a pesar lo que se nos retuvo en el tamiz de 1/4. Esperen un momentico. Registramos el peso. Vamos a colocarlo aquí para que ustedes distingan qué pasa. Lo que nosotros obtuvimos en el platón es lo que vamos a tamizar ahora por la serie de tamices para las arenas. Entonces montamos nuestros tamices en el fondo y vaciamos lo que pasó por el tamiz 1/4 en las arenas y continuamos con el mismo procedimiento, tamizar y registrar los pesos retenidos en cada uno de estos tamices. Pero recuerden que ya estamos con los tamices de la serie de las arenas. Ya estamos en el último tamiz de la serie fina, de las arenas. En este último momento se está tamizando por el tamiz 200 y lo que se va a quedar pasa en el fondo, o sea, lo que me va a pasar por el tamiz 200. ¿Ya? Empecémoslo porque la derecha. Pesamos lo que se retuvo en el tamiz número 200. ¿Listo? Y miren lo que pasó del tamiz número 200. Este polvillo que ustedes ven tan fino es necesario también pesarlo porque hace parte también de mi granulometría. En este caso son los finos que están acompañando mi material. Registramos el peso de mi pasante. Bueno, aquí ustedes pueden observar cómo queda nuestra granulometría. Cómo cada vez se van haciendo más pequeños los tamaños. Hasta llegar al tamaño más pequeño, que es el pasante del tamiz número 200, o sea, el suelo fino, fino, completamente fino, que está presente en nuestra muestra. Este suelo fino va a ser parte del fino que encontramos cuando hacemos la diferencia del peso seco inicial con el peso después de lavado. O sea, nosotros ahí encontramos unos finos por lavado, pero miren que estos también hacen parte de esos finos. Estos finos pueden ser producto del desgaste entre las partículas que pueden sufrir cuando se están tamizando. Entonces estos finos hay que sumárselos a los finos que obtuvimos cuando hicimos la diferencia del peso, de los dos pesos iniciales. Bueno, ¿qué parámetros vamos a encontrar aquí? Uno, nuestra granulometría nos dice que tenemos que hallar el tamaño máximo de nuestra muestra. ¿Cuál es el tamaño máximo? ¿Cómo está definido el tamaño máximo de un suelo? Me dice que es el primer tamiz por donde pasa, óigase bien la palabra, pasa el 100% de mi muestra. Entonces, pregunto, yo aquí puse estos dos tamices, este es un tamiz de 2 pulgadas y este es un tamiz de 1,5 y este es un tamiz de 1 pulgada. Entonces, vamos a hacerlo lo más gráfico posible. Entonces, cuando yo hago mi granulometría y he hecho
mi material por los tamices por aquí pasa al 100%, ¿sí? Pero miro que también pasó por aquí. O sea, mi tamaño máximo no es 2 pulgadas porque por aquí también pasó. Ahora, pasó por aquí, pero también pasó por aquí. O sea que mi tamaño máximo tampoco es de 1,5 pulgadas. Pasó por aquí, pero ya se retuvo acá en 3/4. Entonces mi tamaño máximo es de 1 pulgada, porque por aquí fue donde pasó el 100% de mi material antes de yo mirar que se me empezaran a retener partículas. Por lo tanto, estos 2 tamices los desechamos y mi tamaño máximo va a ser un tamiz de 1 pulgada. ¿Qué otro parámetro me dice la norma que identifique mi gradación cuando tengo este tipo de agregados? Que identifique el tamaño máximo nominal. Bueno, entonces, el tamaño máximo nominal está definido como el porcentaje retenido acumulado donde se presenta el tamiz inmediatamente anterior, donde se presenta un retenido acumulado mayor o igual al 15%, ¿sí? En otras literaturas dice que es el tamiz donde se presenta mayor retenido de mi material. ¿Sí? Digamos que en eso todavía no ha habido como un consenso de definir muy bien el tamaño máximo nominal de mi material. Pero para que ustedes se hagan una idea, el tamaño máximo nominal, en este caso es donde nosotros vemos que el material como que tiene mayor representatividad. ¿Qué quiere decir? Es donde yo miro en el tamiz donde hay un porcentaje muy grande de partículas en él. Entonces miren, si yo puedo observar mi gradación, a simple vista yo puedo pensar de que mi tamaño máximo nominal, donde yo estoy observando que hay como una mayor cantidad de partículas, es en este tamiz, que en este tamiz, en este caso es el tamiz de media pulgada. ¿Listo? Bueno. Porque aquí ustedes miran, hay como más concentración de partículas, digamos este peso, hay más partículas que acá, esto puede pesar más. Que de pronto las partes de las arenas, pero esta cantidad de arena o esta cantidad de arena no ha de tener el mismo peso o no ha de tener el mismo porcentaje que este material, ¿sí? Bueno. ¿Qué otra cosa, qué otro parámetro vamos a identificar con esto? Con nuestra vista. Vamos a identificar si mi suelo puede ser una grava o puede ser una arena. ¿Qué tamiz me está dividiendo a mí mis gravas de mis arenas? Entre el tamiz de 1/4 y el número 4. Miren, aquí tenemos el tamiz de 1/4 y acá tenemos el número 4. Entonces nos paramos en la mitad y miramos, bueno, ¿hay más cantidad de material hacia allá o hay más cantidad de material hacia las arenas? ¿Sí? Entonces dice uno, bueno, creemos que más del 50% está por el lado de las gravas, entonces miramos si más del 50% está por el lado de las gravas. A simple vista nosotros vemos que aquí hay una gran cantidad de material y que en la parte de las arenas también hay material, pero no compensa el peso con lo que tenemos en la grava. Entonces podríamos inferir que este es un material tipo grava. ¿Qué otra cosa podemos analizar de mi granulometría visualmente? La distribución de mis partículas, ¿sí? ¿Para qué me va a servir la distribución de las partículas? Para mirar si mi material es un material bien o mal gradado. ¿Qué es eso, muchachos? Cuando a mí me hablan de un material bien gradado, es que si yo miro mi gradación, observo que en todos los tamices hay partículas, ¿sí? Que tengo
una representación de todas las partículas. Un material mal gradado es cuando yo miro que, por ejemplo, en un solo tamiz está concentrado casi toda mi gradación y en el resto hay muy poquitos. Pero aquí, a la simple vista, yo puedo decir que mi material está muy bien gradado. ¿Por qué? Porque tengo representación en todas las en todos los tamices, como en las mismas proporciones. Ustedes se van a dar cuenta en el caso de los concretos que los materiales allá son muy diferentes, porque las gravas son por un lado y las arenas son por el otro. En cambio aquí tenemos todos los dos materiales juntos, gravas y arenas. Nosotros podríamos hablar que este podría ser un material tipo mixto de río para la producción de concretos. Ahora lo que se sigue es con la realización de los cálculos de mi gradación.